Hoy quiero leer una porción del libro de Apocalipsis, una de las porciones más conocidas por el pueblo cristiano, Apocalipsis capítulo 3, verso 20, que dice así: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El título de mi mensaje hoy es Entrada Triunfal. Y quiero recordar un día en el cual Jesús entró triunfal a Jerusalén y que se recuerda al inicio de esta Semana Mayor o Semana Santa, como se conoce, que es el Domingo de Ramos, que es el domingo donde Jesús entró a Jerusalén en cumplimiento a una profecía que estaba en el libro de Zacarías, o que está en el libro de Zacarías capítulo 9, verso 9, que dice así: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esa profecía se cumplió en el libro de Lucas capítulo 19. Vale mencionar que esta narración está en los 4 evangelios como uno de los actos más importantes en la historia de nuestro Señor Jesucristo. Dice Lucas 19 del verso 37 al 40. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Esta narración me lleva a recordar una ilustración de un burrito que llegó a su corral con una actitud de orgullo, con una actitud de vanagloria, con una actitud de altivez, y creía que no se lo merecía el suelo, y andaba dando vueltas por el corral hasta que se acerca un amigo de él, otro burrito, y le pregunta: ¿qué te pasa? ¿Por qué vienes así tan orgulloso, tan erguido, tan lleno de vanidad? Y dijo: ¿qué? ¿Tú eres el único que no te has dado cuenta? ¿No has oído que yo entré a Jerusalén y todos me tendían sus mantos, me daban sus palmas y todos me proclamaban rey? Y entonces el burrito dijo: no era a ti, era el que venía arriba de ti. A veces nosotros tomamos esa actitud y tomamos la actitud de vanagloriarnos por la forma en que Dios nos usa, por la forma en que podemos ser útiles en la obra de Dios, pero no era así. Hoy en día, al igual que en el tiempo de Jesús, podemos decir que esa entrada triunfal fue una falsa entrada triunfal a Jerusalén. Porque muchos de los que estaban gritándole: Hosana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, unos días después estaban gritando: crucifícale, crucifícale. Y hoy vemos que la tradición hace que mucha gente lleve sus palmas a bendecir y después las lleven a su casa, simbolizando que Jesús tiene entrada a su casa, pero lamentablemente en sus casas no se comportan como si Jesús estuviera presente, como que si le hubieran dado la bienvenida a Jesús, o se le han dado una entrada triunfal a sus hogares, y mucho menos a sus vidas. Por eso hoy quiero hablar acerca del texto inicial que tomamos de Apocalipsis 3:20, que dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a él. Esta es la verdadera entrada triunfal de Jesús a la vida de cada una de las personas que le abren la puerta de su corazón. Cenaré con él y él conmigo. La cena era un acto de comunión, los que tienen comunión con Dios. Y hoy quiero hablarles acerca de 4 características de alguien que verdaderamente ha dejado entrar a Jesús en su corazón. 4 características que encontramos en la narración de Lucas, capítulo 19, verso 37 al 40, que leímos. La primera característica dice que donde llegó
cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose. La primera característica de una persona que ha dejado entrar a Jesús en su corazón es que deja entrar el gozo de la salvación. Cuando el salmista David cometió un pecado delante de Dios, lo primero que le pidió a Dios en el Salmo 51 es: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando alguien recibe al Señor en su corazón, recibe el gozo. De hecho, al Evangelio se le conoce como nuevas de gran gozo. Ese gozo no solamente nos trae salvación a nuestras vidas, sino también nos trae salud física. En el verso 8 del Salmo 51 dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Nuestro cuerpo físico se fortalece cuando tenemos gozo, cuando tenemos el gozo del Señor sobre nuestras vidas. Pero también nuestro espíritu se fortalece, no solamente nuestro cuerpo físico. Dice el libro de Nehemías capítulo 8 verso 10: luego les dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. La fortaleza, la fuerza espiritual viene de parte del gozo de Dios en nuestras vidas. Alguien que ha dejado entrar a Jesús triunfalmente a su corazón es alguien que vive una vida de gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo es una fuerza espiritual. La alegría es una fuerza emocional del alma, pero la fuerza del espíritu es el gozo del Señor. Cuando verdaderamente tenemos el gozo de Dios, la tristeza huye. Dice Isaías capítulo 35 verso 10: y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Este gozo que Dios nos da no es un gozo que dependa de las circunstancias, que dependa de los problemas, que dependa de las riquezas, que dependa de las cosas terrenales. Es un gozo que depende de Dios. Dice que será un gozo perpetuo. Ese gozo no se acaba porque Dios es eterno también. Dice: será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Ese gozo lo produce la presencia de Dios en nuestras vidas. Si usted ha dejado entrar triunfalmente a Jesús en sus vidas, usted tendrá el gozo del Señor. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 28: me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. Me llenaste de gozo con tu presencia. Entonces la presencia de Cristo en nuestras vidas es la que produce este gozo. Y bueno, el gozo es producido por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que el gozo es parte del fruto del Espíritu que experimenta una persona que ha tenido un encuentro personal con Dios. La segunda característica que encontramos en la narración dice que comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Comenzaron a alabar a Dios. Una persona que ha dejado entrar triunfalmente a Jesús en sus vidas vive una vida de alabanza a Dios. La alabanza a Dios no solamente es cantarle, alabar a Dios es hablar de Él, es disfrutar de su presencia. Alabar a Dios es testificar de lo que Él es, con lo que somos, con lo que decimos, con lo que hacemos. Y Él debe ser el objeto principal de nuestra alabanza. Dice Deuteronomio capítulo 10, verso 21: Él es el objeto de tu alabanza, y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Él debe ser el objeto principal de nuestra alabanza. Cuando alguien dejó entrar a Jesucristo en su corazón, entonces no le da alabanza a nadie más. El Señor decía: yo soy Dios y no daré mi gloria a las imágenes, ni mi alabanza a esculturas, dice la Biblia.
Bueno, tenemos también que saber que cuando Jesucristo llega triunfalmente a nuestras vidas, cambia nuestro cántico en un cántico nuevo, en un cántico de alabanza. Dice el Salmo 40, verso 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. El salmista aquí está saliendo de un proceso de temor, de un proceso de estar hundido en un pozo de desesperación, pero cuando el Señor lo saca de ahí, dice que le puso un cántico nuevo. Cuando nosotros no estamos con Dios o no tenemos a Jesucristo en el corazón, nuestro cántico es de amargura, es de tristeza, es de melancolía, pero cuando tenemos a Dios tenemos un cántico nuevo. Y cuando le alabamos, no hacemos otra cosa más que honrarlo. Honrarlo porque está con nosotros, porque ha venido a vivir en nosotros. El Salmo 50, verso 23 dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Debemos de honrar al Señor alabándole continuamente. Y bueno, dice el apóstol Pablo en el libro de los Efesios que nosotros fuimos creados para alabanza de su gloria. Entonces no solamente lo honramos, sino también cumplimos el propósito por el cual Dios nos puso en esta tierra. Dice Efesios 1:6 que Dios nos creó para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. En el verso 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y luego en el verso 14 dice que el Espíritu Santo nos selló con las arras de nuestra herencia, dice, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, cada vez que nosotros tengamos la seguridad de que Cristo vive en nosotros, debe de brotar de nosotros un cántico, una expresión de alabanza a nuestro Dios. Dice Hebreos capítulo 13, verso 15, Hebreos 13, 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando nosotros confesamos el nombre del Señor, estamos alabándole en cualquier circunstancia. La tercera característica de la narración que vimos en San Lucas dice que daban grandes voces por todas las maravillas que había hecho a vista de todos, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey. No solamente lo alababan, sino que lo reconocían como Rey, como Rey. Lo entronaban en su corazón. Cuando alguien ha dejado a Jesucristo entrar en el corazón, le pone un trono en el corazón y lo entrona y lo declara Rey, Rey, Rey de su corazón. Cuando Jesús es nuestro Rey, somos movidos a adorarle. Recordamos la narración de los magos que venían de Oriente buscando a Jesús. En Mateo capítulo 2, verso 2 dice, diciendo, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. ¿Dónde está el Rey? Cuando nosotros reconocemos a Jesús como Rey sobre nuestras vidas, también tenemos adoración para Él, y la adoración es un reconocimiento a su soberanía, a lo que Él es, a lo que significa para cada uno de nosotros. Mateo 21:5 dice, decida la hija de Sión, he aquí, tu Rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, dice que pusieron una inscripción sobre su cruz, y esa inscripción, dice Mateo 27:37, decía, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. Este es Jesús, el Rey de los judíos, es el Rey nuestro. Apocalipsis capítulo 15, verso 3, Apocalipsis 15:3 dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Rey de los santos, ese es el cántico del Cordero. Entonces nosotros podemos entronar a Jesús en nuestro corazón,
al dejarle la entrada triunfal en nuestras vidas y que Él sea el rey, que Él sea el que domine en un gobierno de reinado. Los súbditos no tienen opinión, simplemente hacen lo que el rey les ordena, y si nosotros ponemos a Jesús como nuestro rey, podemos decirle, como dice el Padre Nuestro en una de sus frases: vénganos tu reino, ven a reinar sobre mi vida, sobre mi mente, sobre mi corazón, sobre mis labios. Y cuando Él reina sobre nuestras vidas, nuestra vida es diferente, nuestra vida es ejemplar delante de la gente que nos rodea. Y por último, en la narración que estamos tomando como base, dice que cuando aquellos hombres, aquellos discípulos alababan a Dios, dice que los fariseos, entonces dice, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Entonces, la cuarta característica de alguien que ha dejado que Jesucristo entre triunfalmente en su corazón es que hablan de Jesús. Hablan de Jesús. Decían los apóstoles en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 20, dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No sé si usted ha tenido la experiencia de que algún familiar, algún amigo, a alguien conocido le dice: tú ya nada más hablas de Dios, tú ya no dejas de hablar de Dios. Y realmente, si Él está en nuestro corazón y ha entrado triunfalmente, solo podremos hablar de Él en todo momento. En todo momento. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Dios nos dio el privilegio a nosotros los seres humanos de predicar. La gran comisión dice en San Mateo capítulo 16, verso 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dios nos ha dejado la encomienda de compartir el evangelio, de predicar la palabra a la gente que nos rodea. Privilegio que no lo dejó a los ángeles. Privilegio que no han tenido ni los muertos, porque dice que el hombre rico le dijo al padre Abraham: manda a Lázaro para que le hable a mis hermanos y no vengan a un lugar de tormento como el que estamos aquí. Entonces el padre Abraham dijo: hay una gran cima y nadie puede pasar allá. Y aún si volviera uno de los muertos, no le creerían. Allá tienen a Moisés y a los profetas, porque el privilegio de predicar se nos fue dado a usted y a mí, a los que hemos dejado entrar a Jesús en el corazón. Dice Romanos capítulo 10, verso 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hay gente esperando que usted y yo les prediquemos a Jesús, les hablemos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque alguien que tiene a Jesús en su corazón no puede dejar de decir lo que hemos visto y oído. Predicar es lo que debemos hacer antes de que este mundo termine. Dice San Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, nadie se puede quedar sin escuchar el mensaje de salvación para sus vidas. Y nosotros somos los portadores de este mensaje, si hemos dejado a Jesús entrar triunfalmente a nuestro corazón. La tradición simplemente recuerda el día que Jesús entró triunfalmente a Jerusalén y cómo la multitud le tendía los mantos, le ponía sus palmas y gritaban: Hosana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Pero solamente se queda en eso, lamentablemente, en tradición. Por eso al principio les mencionaba que fue una falsa entrada. Hay mucha gente que dice que Jesucristo está en sus vidas, pero es una falsa entrada, porque solamente lo tienen como una tradición. Si usted no ha aceptado a Jesucristo como Salvador, necesita que Jesucristo entre en su corazón. Y al entrar en nuestro corazón, dentro de nuestra casa, dentro de nuestra familia, no necesita poner una palma en su puerta para saber que Jesús entra en su casa, sino que necesita entrar primeramente en su corazón. Porque hay gente que, aunque tenga la palma en la puerta de su casa, su vida, su comportamiento no da frutos, no da evidencia de que Jesús es el Rey en esa casa, de que ahí se honra el nombre de Dios, de que ahí se vive una vida conforme a la palabra de Dios. Entonces yo les invito a
dejar que Jesús entre triunfalmente a su corazón. Si usted nunca ha recibido a Jesús como su Salvador, hoy lo puede hacer y decirle: Señor, este día que la tradición recuerda que Jesús entró triunfal en Jerusalén, yo quiero que entres en mi corazón. Quiero que me salves. Quiero que yo pueda tener esa experiencia de poder tener estas características que se manifestaron en los discípulos de Jesús. Que tenga gozo en mi vida. Que no solamente tenga gozo, sino que alabe al Señor y que lo declare rey sobre mi vida y que salga y comparta el mensaje de salvación con todos mis amigos, con toda la gente que me rodea. Así es de que hoy les invito a tener a Jesús en su corazón. Él está tocando. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ojalá que usted a través de este mensaje oiga la voz de Jesús y abre la puerta. Jesús quiere que cada uno personalmente abra la puerta. Jesús no se mete a la fuerza en nuestras vidas. Él quiere que nosotros le abramos la puerta. Y entonces cuando usted le abra la puerta, dice: entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Jesús quiere venir a vivir en su corazón. Vamos a hacer una oración, y si usted no ha aceptado a Jesucristo como Salvador, hoy es el tiempo. Hoy, día que se conoce como Domingo de Ramos, donde Jesús entró triunfal a Jerusalén, quiere entrar a nuestro corazón. Vamos a hacer la oración. Padre, gracias porque podemos recordar el día en que Jesús entró triunfalmente a Jerusalén para, Señor, los judíos, para que los que habitaban en aquellos lugares. Pero hoy quiero pedir que Jesús entre a mi corazón y que entre con una entrada triunfal, que Él sea el que reine sobre mi vida. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Y quiero que sea expulsada de mi vida toda tristeza, toda amargura, todo pecado, y que Jesucristo venga a ser el Rey sobre mi vida. Hoy lo recibo como mi único y suficiente Salvador. Y que ese gozo que produzca en mí la presencia de Jesús en mi vida traiga sanidad, traiga fortaleza, traiga limpieza a mi vida, Señor. Todo lo pido en el precioso nombre de Jesús, al cual le doy la gloria y la honra. Amén. Bueno, si este mensaje fue de bendición para su vida, compártalo con alguien y síganos en las redes sociales, en YouTube, en Facebook como Ministerios Gente de Jesús, y comparta estos mensajes con otras personas. Dios les bendiga, que tengan bonito día.